Bueno, chicos, como les decía, bienvenidos. Esta va a ser nuestra cuarta sesión virtual de apoyo. Para hoy, les comentaba anteriormente, tenemos tema nuevo. Es un tema que realmente es sencillo, pero a veces puede ser un poquito complicado. Por eso vamos a agarrarlo paso a paso. Eh, Tratemos de ir paso a paso, como les decía anteriormente, para que logremos llegar hasta el punto que queremos. Así que no se preocupen eh, por correr. Comencemos caminando. Les recuerdo que pueden mantener sus cámaras apagadas, que no es necesario que abran las cámaras, pero pueden hacer las preguntas por el chat. Con mucho gusto voy a tratar de estar viéndolo lo más posible y estaré evacuando algunas dudas, algo que aparezca por ahí. Entonces, como les dije anteriormente, iniciamos con tema nuevo que se llama propiedades de los números. Creo que para nosotros, en el transcurso de toda nuestra vida como estudiantes, en matemáticas siempre nos hablaron de números. Bueno, es matemática, pero me refiero a propiedades de los números como tal, porque los números tienen, según su agrupación, tienen sus características, sus particularidades y todo ese tipo de acciones. Entonces, hoy vamos a profundizar exactamente en esas propiedades que tienen los diferentes grupos. Principalmente vamos a trabajar con dos grupos, enteros y primos. Sí, vamos a ver unos cuantos decimales, pero realmente nuestra búsqueda durante ese tema son números enteros y primos. Primero entender el número entero. El número entero creo que ha sido un número que ya tenemos bastante conocido. Es un número sin decimales que puede ser positivo o negativo. Ya menos 2, menos uno, 0, 1 y 2 son números enteros. ¿Por qué? Porque no tienen un decimal. Y aquí tenemos que también ver una cosa. Y es que el hecho que nosotros andamos en búsqueda, como decía anteriormente, de números enteros. El número entero más cercano o divisibilidad y todo tipo de elementos están dentro de las propiedades de estos números. Entonces, también tenemos que tener que hay números reales y una gama de números, ¿verdad? Que podemos y debemos de conocer, principalmente esta parte de los números enteros. Divisibilidad. Divisibilidad tal vez es la propiedad más conocida para nosotros y es que todo número entero sea divisible. O sea, que un número entero divida a otro y su residuo o su resto, también como se le dice, sea otro número entero. O sea, un número sin decimal ni fracción, sino otro número entero. De hecho, eh, si nosotros comenzamos a trabajar toda esta parte de divisibilidad, tenemos que entender que la divisibilidad, perdón, es algo que debe estar presente durante todo el proceso hacia un camino que se llama ecuaciones de congruencia. Es vital, porque esto es, aunque me adelante un poco con respecto al tema, es una forma de comprobar si esto que le acabo de comentar anteriormente es válido o no. No sabemos que un número es divisible. Por ejemplo, 8 entre 4 que nos va a dar 2. O vamos a ver 10 entre 2, por ejemplo, que también es un número que sabemos que es divisible, o que A divide a B. Pero ya si agarramos números como 9 dividido entre 6, ya no es divisible porque nos da un residuo con decimal, nos da 1.5. Algo importante con respecto a esto es entender una cosa, y es que cuando hablamos de residuo, de resto, una forma de verlo es cuántas veces alcanza un número en el otro. ¿Cuántas veces alcanza 2 en 4? ¿Cuántas veces alcanza 6 en 9?
Es también una forma en que se puede apreciar esta parte de la divisibilidad, en cuántas veces alcanza un número en otro. Ese es el concepto inicial o básico de lo que es divisibilidad. Lo otro son los números primos. Esto es lo principal durante las propiedades de los números. Es que un número primo es un número natural mayor que cero, que tiene dos divisores, el mismo y el uno. No hay más. Lo que pasa con los números primos, no sé si recuerdan alguno, qué característica este, qué característica tienen los números primos. Pues, ¿alguien recuerda de su paso por la escuela o colegio cuál es la característica que tienen? Como además de eso, además de que solo tiene dos divisores. Ajá, tiene otra característica bastante peculiar. Es un número natural mayor a uno, creo. Pues, mayor que cero, pero ellos tienen una, un rasgo De que alguien en el chat dijo que eran impares. no todos son impares. No todos son impares entonces. A ver qué más. ¿Saben qué es? Y es algo súper, súper interesante, y es que son irregulares. No hay una forma que nosotros podemos decir, tienen este comportamiento sí o sí. Tienen un comportamiento demasiado irregular. Si ustedes ven, aquí tenemos la tabla del 1 al 70 de esos números primos, los que están en rosados, y no tienen un comportamiento fijo. Comenzamos con 2 y 3, luego brincamos a 5, a 7, entonces podemos decir eh, 1 de por medio, pero de 7 pasa a 11, se brinca 3 números, y luego de 11 pasa a 13, o sea, se regresa un número, y luego de 13 a 17, 17 a 19, de 19 a 23 y de 23 a 29. Tiene ese comportamiento irregular. Aquí nos dice un compañero, no tiene ningún tipo de patrón reconocible. Podríamos decir, sí, exacto, no tenemos un patrón que nos diga, eh, como cuando decimos los pares, que cada dos números son pares, 2, 4, 6, 8, 10. O los impares, 3, 5, 7 y 9. O podemos decir los múltiplos de 3, 3, 6, 9, 12 y vamos para adelante. No es el caso de estos números. Por eso, no sé si recordaban, o en el caso mío, pero eso en la escuela, nos daban una lista con los números del 1 al 100, los primeros números primos. Y aprendérselos porque no hay una forma de reconocerlos. Bueno, eso es lo que sucede con los primos. Tienen esa característica, para algunas personas puedo decir buena, otros puedo decir mala, pero es una característica que tienen ellos, su irregularidad, que no tienen ese patrón, como dice el compañero en el chat. Y lo que pasa es que los números primos son sumamente vitales, porque tienen o pueden formar otros números, pero ellos no están formados por otro. Es otro rasgo que tienen estos números primos. Por ejemplo, ustedes agarran el número 4 y lo pueden descomponer en dos números 2, o el 5 y lo descomponen en un 2 y 3. Vamos, tienen esa característica.
Eso es fundamental que tenemos que recordar de los números primos. Otra característica, no característica, sino elemento o forma de trabajo que muchos tuvimos que ver fue el máximo común divisor. Es un número en común de dos números que los puede dividir al mismo tiempo sin dejar residuo. ¿Alguno recuerda cómo hacíamos para sacar el máximo común divisor? ¿Alguno? No sé, por el chat puede ser. O pueden abrir el micrófono y digan, lo hacíamos de tal manera. No sé si alguno recuerda. Algunos lo vieron en el colegio, otros en la escuela. Bueno, si me acuerdo bien, era como comenzar a dividirlos entre el mismo número. Como Exacto, tratar de... Ajá. exacto, compañera. Era, no ahora podemos, veamos si tiene segunda, si tiene tercera, si tiene cuarta, si tiene quinta. Y comenzábamos a ver hasta dónde llegábamos para ver que esos dos números tuvieran un divisor en común. Si les soy sincero, para mí, cuando me tocó ver máximo común divisor, fue de los momentos más difíciles. Andar buscando primera, tercera, y a veces buscaba un número en mi caso, ¿verdad? Y pasaba, en vez, veía el número y automáticamente decía, tiene quinta, ya se tenía que tercera y se me enredaba. Bueno, dentro de este marco tenemos otro método también que se llama el teorema de Euclides, que nos sirve muchísimo para hacer el máximo común divisor. En mi caso, cuando aprendí a usar Euclides, más adelante lo vamos a ver, fue uno de los momentos mejores. Euclides es un método bastante repetitivo para sacar el máximo común divisor. Entonces ahí te lo vamos a ver. Pero sí necesito que recuerden qué es el máximo común divisor. Ese es el número o divisor en común de otros dos. Ahí tenemos el caso de 14 y de 77, que el máximo común divisor es 1. Entonces desde ahí comenzamos a ver lo que pasa con ese método que usábamos de segunda, tercera, cuarta. Pasaba algo y entre más grande fuera el número, era mucho más complicado o mucho más inexacto. Entonces no siempre daban los números como deberían de dar. Entonces ese era un problema que tenía ese método, ¿verdad? Con respecto al máximo común divisor. Pero como les dije, si a alguno le costó ese tema, vamos a ver el teorema de Euclides en un momento y van a ver que no es eh, tan difícil con este método. El teorema fundamental de la aritmética. Bueno, ya se los comenté anteriormente. El teorema fundamental de la aritmética tiene algo, y es lo que le acabo de decir, que un número primo a través de un producto, bueno, yo anteriormente se lo hice a través de una suma que estaba mal, es a través de un producto, de una multiplicación, pueden formar otros números, o que un número puede componerse en números primos. Ese es el teorema fundamental de la aritmética. Entonces, si ustedes comprueban, si tienen el teléfono o celular en la mano, multiplican 3 por 3 por 5, 3 por 3 por 5, van a llegar a 135. Entonces, 3 y 5 son números primos y realmente sí, a la hora del producto de ellos, pueden formar 135. Eso es lo que dice este teorema. Ahora, si yo les digo 2 por 2 por 2 por 5 por 5 por 5, ¿qué número les daría a ustedes? Si hacen esa multiplicación. No sé si alguien quiere ponernos por el chat. ¿Qué daría ese producto? ¿Cuál sería el producto de esa? Da 1000, profe. Exacto, da 1000. No importa qué tan grande es el número, se puede descomponer
o se puede producir de números primos. Sucede también algo interesante con respecto a ese tipo de, de teorema, y es que como se hace en base a los números primos, a estos números primos que tenemos acá, sucede que es demasiado necesario aprenderse esos números. Entonces, en mi caso lo que hacía era buscarme una tabla para poderlo marcar, porque es demasiado número. Pero ustedes pueden escoger y multiplicar cualquier número de los primos y crear más números. 5 por 7 va a dar 35. Si es 67 por 53, te va a dar 3551. Entonces, esa es la cualidad que tienen estos números. Pero si yo tomo un número como 11, que es un primo, y lo quiero descomponer, no lo voy a llegar. Ese es otro rasgo que tiene este tipo de números. Ok, eso es lo que es el teorema fundamental de la aritmética. Profesor, Sí, estos números son infinitos. los primos, Ajá. podemos decir que sí, porque es un número, sí, debería ser infinito. Realmente no me sentaba a ver si hay una limitante, pero difícilmente veo que exista una, por el comportamiento que tienen y por lo esencial que son a la hora de formularse. Pero que recuerden, no tiene un número finito. Tendría como que sentarme y tal vez retomar toda la teoría, a ver si refrescara, pero no recuerdo que tenga una cantidad limitada. Ahora, para continuar, chicos, este, todo lo que nosotros conocemos en números, principalmente la edición, corresponde a un algoritmo. Uno de los algoritmos más importantes que tenemos, además del fundamental de la aritmética, uno es el de la división. El algoritmo de la división, y principalmente para algo como la propiedad de los números, véanme un segundo, vamos a dar un momento de chat que estaba. Chicos, si les soy sincero, 635 es primo. Si les soy sincero, no recuerdo los números después del 100, que es cuáles son los primos. Pero si no me equivoco, 135 es divisible entre 1, entre el mismo y entre 5 por la terminación. Entonces no sería un número primo. Y entre 3 también. Y entre 3 Sí, sí, sí. entre tres también. Es esa particularidad de la regularidad que tienen ellos. Es poder decir que son finitos, como decía anteriormente, si no, no me parece. Deberían de ser infinitos con respecto por su particularidad que tienen. Bueno, continúo. Algoritmo de división. Ok, aquí vamos a entender un poquito lo que hablamos por algoritmo. Sé que no lo hemos visto y ya vamos a comenzar una parte con eso, y es que un algoritmo es un conjunto ordenado de operaciones, un sistema. Y esa sucesión o esa agrupación de operaciones, cuando voy una a una,
me permiten hacer un cálculo o hallar una solución o hacer un evento. Por ejemplo, cuando hablamos de algoritmo, por ejemplo, cuando hicimos esta parte del teorema fundamental de la aritmética, multiplicamos 2 por 2 por 2 por 5 por 5 por 5 para llegar a 1000, estábamos haciendo un algoritmo con respecto a la multiplicación. Y la división, precisamente el algoritmo de la división es un teorema donde dice que el proceso de división entre dos números enteros puede llevarse a cabo y obtener un cociente y un residuo únicos. Y con únicos no quiero decir que solamente dividir esos dos números, por ejemplo, tal vez para verlo un poquito, si divido 45 entre 7, me va a dar, por ejemplo, 6.4. Cuando hablamos que ese es un cociente. Entonces, puede ser que con otros números puedo llegar a 6.4, pero dividir 45 entre 7, las veces que quiera, de la forma que quiera, siempre me va a llevar a 6.4. Entonces, específicamente para esa división, es único ese resultado, o ese cociente, o el residuo si sacamos el residuo. Por eso se habla que se obtiene un cociente y un residuo único. Solo quiere decir que por medio de otra división puede llegar al mismo resultado, pero es válida para esos números. No hay una forma en que yo quiera dividir 45 entre 7 y me vuelva a dar y me dé otro número. Eso es lo que pasa con respecto al algoritmo de la división. Algo que nosotros siempre tenemos que tener bastante claro es que el algoritmo de la división tiene su propia forma de comportarse. Y no solamente de comportarse, sino de actuar. Por ejemplo, ya conocemos las partes, que son que el dividendo, el divisor, el resto y el cociente. Para lo que es esta parte, y para lo que vamos a hacer, lo vamos a identificar como dividendo con A, B divisor, Q cociente y R residuo. Son las formas en que lo representamos con letras. Es porque no importa cuál sea la división, puede mostrarse en una combinación lineal, en una forma de combinación lineal. Vamos a ver. Por eso tenemos estas fórmulas aquí. Si me dan, o les dan ustedes el divisor, el cociente y el residuo, sin que les den A, que es el dividendo, ustedes pueden sacar el dividendo. ¿Cómo se hace? Bueno, B por Q más R. Eso te va a dar el dividendo, o A. Entonces, se comportó como tuvo un comportamiento lineal, por así decirlo. Y eso aplica igual para cualquier otra parte. Por ejemplo, el resto, que es fundamental para esta parte. Chicos, por lo general, cuando estábamos en la escuela y colegio nos decían, olvídese del resto, lo que importa es el cociente. Lo importante es el cociente. El cociente, bueno, para esta parte, y todo esto, el resto es fundamental. Porque tanto para sacar el máximo común divisor, principalmente, que es
nos va a dar un número muy particular usando el teorema de Euclides, que lo vamos a ver en teoría ahorita. Van a ver que el resto toma un valor muy importante. Entonces, si nosotros nos dan dividendo, divisor y cociente, podemos sacar el residuo. Algunos le dicen una redistribución, otros le dicen una reformulación de esta misma fórmula. Entonces, si nos dan A, B y Q, podemos decir que A es igual a restar B por Q. Sobre todo esa fórmula, la del resto, es muy importante para nosotros. Entonces, y el resto tiene una característica muy importante. Y es que va a ser un número mayor o igual a 0. Pero va a ser menor que B. O sea, menor que el divisor. Es el comportamiento que tiene ese residuo. Otra cosa muy importante con respecto a esta parte de lo que es la división o el algoritmo de división es que incluso nos pueden dar R, A y Q y nosotros sacar B. Ya podemos reformar todo esto las veces necesarias por ser una fórmula. Entonces, es algo que tienen que recordar. La fórmula del residuo, que es A menos B por Q, y que ese residuo debe ser mayor o igual a 0, pero menor a B. Eso es fundamental con respecto a lo que es esto del algoritmo de división. Otra cosa que podemos ver con respecto a este algoritmo es que vamos a llegar a un punto que vamos a hablar de ecuaciones de congruencia. No lo voy a tocar en esta sesión, sino hasta la que viene, para verlo con más calma. Pero ya voy tirando spoilers desde ahorita. Bueno, y es que tanto el algoritmo de división, como lo de ahorita, que puede representarse de una forma lineal, como el teorema de Euclides, nos permite hacer esas expresiones lineales a través de la sustitución. Entonces, por eso se vuelve tan fundamental en estas partes, porque el algoritmo de Euclides, como les decía anteriormente, es un método mucho más viejo, por así decirlo, que el que usamos eventualmente, pero es mucho más eficiente y mucho más eficaz para sacar el máximo común divisor. Si ustedes lo quieren leer y hablar más sobre el método, pueden buscarse la obra que se llama Elementos de Euclides y van a encontrar mucho más información acerca del método. Yo quiero tocar en su forma más básica. Y lo que hace este algoritmo de Euclides es hacer una representación o mostrar una combinación lineal para llegar al máximo común divisor. Ese máximo común divisor que busca el algoritmo de Euclides corresponde exactamente a las veces que voy dividiendo dos números, saco cociente y saco residuo. Luego, quien era mi divisor pasa a ser mi dividendo y el que era mi residuo se vuelve mi divisor. Es más o menos la forma en que va trabajando ese algoritmo de Euclides. Si ustedes ven, aquí les tengo este ejemplo. Bueno, antes de entrar de lleno con Euclides, quería preguntarles si de lo que vimos anteriormente del teorema de la aritmética, el teorema del algoritmo de la división o las propiedades de los números, si hay algo de eso que a ustedes no les quedara claro antes de entrar de lleno con lo que es Euclides y lo demás, o si lo van entendiendo bien.
pues no tengan miedo si no se los he dejado claro, no importa, buscamos la forma, ¿verdad? De que ustedes puedan absorberlo mejor. Entonces, los escucho o los leo. ¿Se ha entendido esta parte hasta ahora? Sí, compañera. Daniela, Permiso, buenas noches. buenas noches. Una consulta, lo que está subrayado, digamos, lo de A es igual a B Q más R, esa es la forma de encontrar el dividendo. Ok, la que dice A es igual a B por Q más R, esa es la forma de encontrar el dividendo, sí. Y la otra, la forma de encontrar el residuo, la de R. Y el que dice 0, R menos B y así, ¿cuál Ok, sería ese? este, de momento, este que está en el centro, aquí tengo, vea, eso que está aquí en el centro, es el comportamiento del residuo, que les decía anteriormente. R, que es el resto o el residuo, debe ser mayor o igual a cero, pero debe ser menor que B. Es el rasgo, por así decirlo, que tiene el residuo. Ah, ok, perfecto. Entonces, para encontrar el dividendo necesito los enteros B y el entero Q y el R. Exacto, Ok. Y si no tengo alguno de ellos, tengo que encontrarlo, imagino. exacto. Pero casi siempre Si no, se les va a dar tres y hay que buscar el cuarto. Por lo general es así. ok, muchísimas Además, gracias. en mi caso, como trabajo mucho con Euclides, esta parte, Euclides te da las cuatro variables, por así decirlo, las cuatro partes de una vez. Entonces, para que también estén tranquilos, porque Euclides, como es una combinación lineal con un poquito de números primos y algoritmo de división, entonces de una vez nos va diciendo cuál es A, B, Q y R. De una vez lo vamos sacando. Es por ahí, tampoco se preocupen. No viene por ahí esta parte. Dice, tengo un enredo con MCD y MCD. Ok. Directamente lo que estamos viendo ahorita nosotros es máximo común divisor, compañero. Máximo común divisor es el que nos decía que un número debe dividir dos números a la vez. Si es el uno o es el 2 o es el 3 el número que divide a esos dos números a la misma vez y nos da un número entero. Ese es el máximo común divisor. Es el que vamos a ver ahorita. El MCM, para no decir todo el nombre, es, tiene otra forma de comportarse para ahorita. Nosotros no lo vamos a ver. Nosotros vamos a entrar en el máximo común divisor. Entonces por ahí tranquilo. Recuerda, máximo común divisor es el mayor número entero que divide dos números sin dejar un residuo, o sea que el resultado es un número entero. Ese es el máximo común divisor. Un ejemplo de máximo común divisor lo tienes en pantalla ahorita. Ese es un ejemplo de máximo común divisor. El máximo número entero que divide a 14 y a 70, perdón, a 14 y a 47 sin dejar un residuo es 1. Es el proceso que decíamos ahorita, que hay que buscarle si tiene mitad, si tiene tercera, si tiene cuarta. Ese es el método, eh, en lo personal para mí, el método complicado. Euclides, que es el que vamos a ver ahorita, puedo decir que es el método, aunque un poquito más largo, es el que es un poco más sencillo. Eso es con respecto a máximo común divisor. Okay. Euclides, va a rezar con Euclides, porque también aquí te va a ayudar, compañero, mucho a entender esa parte de máximo común divisor. Euclides dice que se puede calcular el máximo común divisor cuando tomo un número, los dos números que voy a dividir, que va a ser
a buscar el máximo común divisor, A y B, y los divido. Esa división me va a dar un resultado. Un cociente que habíamos hablado anteriormente, que es Q, lo representamos con Q, y un resto que lo representamos con R, con una R. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, conforme se va dando esa sucesión una y otra vez, por ejemplo, ya tengo que, por ejemplo, si divido, si alguien tiene calculadora ahí, lo vamos a ir haciendo un poquito ese ejemplo para entenderlo un poco mejor. Si se divide 890 entre 120, ¿cuánto les está dando, chicos? Alguien que tenga una calculadora por ahí, que los pueda ayudar. Profe, 800. me dan Sí, 7.42. sí, exacto. De hecho, nos va a dar 7.41666666. Nosotros estamos acostumbrados a decir 7.42. Ok. Pero nosotros no necesitamos o evitamos trabajar con decimales. Entonces, cuando tenemos ese 7.41 o 42, nosotros únicamente tomamos el número entero. Por eso ustedes ven que aquí en pantalla, en la parte de la Q, no hay un 7.41 o 42, sino solo el 7, la parte entera. Si ¿Por qué? fuera 7.89, igual de 7. Igual es 7. Ok. Porque nosotros, para esta parte, nos andamos buscando el resto. Y recuerdan, ¿qué es el resto? ¿Alguien recuerda qué es el resto? El residuo. El resto es como decir, si me dio 7.41, 7, ese número 120 entró 7 veces en 870, perdón, en 890. Y me quedó un punto 41. O sea, una parte que aunque está ahí, no se completa para que vuelva a entrar. Otra vez el 120. Eso es el resto. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tomamos la parte entera y lo multiplicamos por b, que fue el divisor, vamos a tener el número entero más cercano. ¿Cierto? ¿O me equivoco? Ustedes me dicen. Sí, nos da 840. 840. Y si a 890 le quito 840, nos da 50, ¿cierto? Ajá, claro, claro. Eso quiere decir que el punto 41 o punto 42 que teníamos después de la 7, del 7, en el número real equivale a un 50. O sea, nos están sobrando 50 unidades, por así decirlo. Ese es el resto. El residuo que quedó después de que alcanzó 7 veces 120. No sé si... Ok. Y me dice, no entendí muy bien. Vamos a ver de nuevo. Profe, hasta ahí en ese momento, disculpe, ¿verdad, profe? Hasta ahí en ese momento no tenemos nada que ver con números con mínimo común múltiplo. No, Perdón, con no, con el mínimo máximo común divisor. Ajá, perdón. No, todavía no. Hasta ahí no. Todavía no. Ok. Eso está más adelante. Pero voy a explicarle aquí a la compañera que me puso que no entendió muy bien. Pasa lo siguiente, compañera. Si nos dice, divida 890 entre 120. Si venimos y hacemos esta división, 890 entre 120
nos va a dar 7.41. Es decir, que 120 entró 7 veces en 890 y nos sobró algo ahí que no sabemos qué es. Pues nuestro cociente, lo que vamos a tomar como cociente es únicamente la parte entera. Si nos dio 7.41, nuestro cociente va a ser 7. De ahí paró, porque vamos a buscar cuánto es ese punto 41 que nos estaba sobrando. Entonces, si venimos y multiplicamos primero el divisor, que es 120, por la cantidad de veces que entró ese mismo número, ¿sí? 120 fue el número con el que dividí y alcanzó 7 veces. Si lo multiplico por 7, me va a dar el número entero más cercano. En este caso, 840. Si 890, que es el número donde teníamos que meter el 120, por así decirlo, le quitamos el número entero más cercano, que es 840, me da como resultado 50. Eso quiere decir que 120 entra 7 veces en 890 y me sobran 50. No sé si así, compañera, lo logras entender un poquito mejor. Si lo buscamos otra forma, pero si tienes, dime si lograste entenderlo. Porque Ok, entonces, permiso. La R es la misma fórmula que yo le había comentado anteriormente, de sí, A menos BQ. sí, Ah, ok, B por Q, me imagino. sí, Aquí ya me queda un poco más claro. Sí, yo estaba preguntando de dónde salió la fórmula de la R, pero ya revisando la anterior, si es R igual a A menos B por Q. ajá, Entonces, el 50 es el restante de meter 7 veces 120 hasta exacto, 890. Ok, exacto, gracias. exacto, exactamente. Eso que acabamos de hacer en esa primera línea, lo tenemos que repetir una y otra vez, hasta que el residuo me dé cero. Cuando el residuo me dio cero, no puedo seguir más adelante. Eso no tiene, entonces, dentro de la teoría, el Euclides nos dice que el número anterior a ese cero es el máximo común divisor. ¿Qué les parece? Ese máximo común divisor luego le vamos a dar otro nombre más adelante. Pero ese es el máximo común divisor. El ir haciendo ese procedimiento de sacar A, B, Q y R, luego B se vuelve mi divisor y R, perdón, después B se vuelve mi dividendo y R mi divisor, y vuelvo a hacer el procedimiento y lo vuelvo a repetir, me va a dar que el número anterior a cero es el máximo común divisor. Por eso ustedes ven que aquí comienza con 890 y 120. Luego 120 pasa a ser A y el 50 que tengo aquí en resto pasa a ser B. Para volver a hacer la división, obtener un cociente y un residuo. Luego se vuelve a repetir. 50 ahora se vuelve A y R se vuelve B. Por eso hablamos que es un algoritmo, es un comportamiento repetitivo. Luego 20 se vuelve A. Sí, compañera. Permiso. En la Q, ¿por qué de 7 pasó a ser 2?
Ok, vamos a ver. Si te digo que vamos, llegamos hasta aquí, ¿verdad? Que el restante era 50. Luego 120, que fue con el que dividí, va a ser dividido ahora. Y lo voy a dividir entre el último residuo, que es 50. ¿Cuántas veces alcanza? O si divido 120 entre 50, ¿cuál es el cociente? Compañero, no sé si puedes hacerlo ahí. 2.4. 2.4. Ok. Recuerda que dijimos que únicamente tomamos la parte entera, que es 2. Por eso Q pasa de 7 a 2. Y si multiplico 50 por 2 me da 100. Y 120 menos 100 me da 20. Ese es el nuevo residuo. Y ahora 50 va a ser dividido entre el nuevo residuo, que es 20. Pues por eso llegó a ser 2. Pudo haber sido 3, pudo ser 4. Van a haber casos que puede haber que aquí sea 11 y aquí sea 7 y ves pase a 1. Se puede dar también. Tiene un comportamiento como tal. No sé si ahora, compañera, lo lograste apreciar un poquito mejor. Sí, es repetir el mismo procedimiento varias veces. Exacto. Mm, Hasta que te dé cero, hasta que el residuo te dé cero. ujú. Y cuando el residuo te da cero, el residuo anterior es el máximo común divisor. Por eso en este caso, el máximo común divisor es 10. ¿Ves? Al principio este método se puede ver un poquito complicado, pero ya cuando lo han practicado por lo menos 3 o 4 veces, van a ver que es muy sencillo y muy repetitivo. Entonces se les va a hacer mucho más fácil entender esa parte. Porque, bueno, adelantándome un poquito de nuevo, esto que está aquí, prácticamente esto que hemos hecho ahí, es una operación llamada módulo. Ahorita también la vamos a ver un poquito la parte del módulo. Pero ocupaba que primero entendieran más o menos el comportamiento primero. No sé si alguien ya llevó Mate 1 o está llevando Mate 1 ahorita. Porque este tema es tema de Mate 1. Entonces de ahí, de una vez, va spoiler a Mate 1. Para que estén No tranquilos me por ahí. acuerdo de ese tema, en qué página sale. ¿Cómo, compañero? Perdón, no te escuché bien. Disculpe, sí, no me acuerdo de ese tema, en qué página es que salía de Mate 1. Es, pero sí, sí. Igual ahorita lo vamos a ver. Para entenderlo mejor lo podríamos. Ahorita ahí creo que traje un ejemplo de cada una para hacerla en Word para que vean el paso a paso de cómo se va haciendo y les quede un poquito más claro. Es tranquilos por ahí. Ok, como método de comprobación, es que como método de comprobación Euclides está muy difícil porque la forma en que está estructurado es muy sencilla. Entonces, es como puedo comprobar el método clásico de ir por segura tercera con Euclides y viceversa. Pero ese método es bastante inexacto. Entre más grande sea el número. Entonces, por lo general, en mi caso, a un solo par de números le aplicaba Euclides 2 veces. Porque es que Euclides, por la forma muy sencilla que tiene, más bien en vez de hacerlo con un método más sencillo, deberíamos hacerlo con un método más complejo. Eso es lo que sucede por el comportamiento que tiene Euclides.
Ahorita les voy a mostrar un paso a paso con Euclides. Aquí es simplemente para que entiendan el concepto. Recuerdan también que les hablé tanto en el algoritmo de división como Euclides, que puede representarse como una combinación lineal. Eso quiere decir, si yo tengo la fórmula del dividendo, de aquí la tenemos, y tengo la forma del residuo, del resto, simplemente cambiando cada uno de sus valores, tengo la combinación lineal. Esto que hicimos aquí, en esta primera línea, está aquí. Cuando A es 800, cuando el dividendo es 890, entonces 120 por 120 es B, 7 es el cociente y R es el residuo. Es simplemente una sustitución cuando hablamos de esa combinación lineal para este tipo de casos. En otros métodos que se Euclides con otras formas. Pero para nosotros, para este tipo de temas, es simplemente una sustitución de números. Incluso, pues digo, si hubiéramos continuado con este mismo ejemplo, si ustedes ven, 50 pasó a ser el dividendo, 20 pasó a ser el divisor. Si yo divido 50 entre 20 me va a alcanzar dos veces. De hecho, si lo pongo ya como número como tal, me va a dar exactamente 2.5. En este caso, ¿cuántas veces alcanza 20 en 50? Alcanza dos veces y me sobran 10. 20 pasa a ser el nuevo dividendo y 10 a divisor. 20 dividido entre 10 me va a dar 2, un número entero, y no voy a tener el resto. Esa ha sido como se da en la práctica del algoritmo de Euclides. Entonces, puedo hacer esa expresión lineal o esa combinación lineal de R es igual a A menos B por Q de cualquier línea. Lo puedo hacer como está aquí, de la primera, de la segunda, de la tercera, de la cuarta. Simplemente es una sustitución de valores lo que se va haciendo. Eso es el algoritmo de Euclides. Les soy sincero, en mi caso, yo era bastante malo para el máximo común divisor normal y Euclides, conforme la práctica, porque practicar un par de veces, logré entenderlo mejor con Euclides. Les hablé de algo llamado módulo, que fue un spoiler en la parte de Euclides, pero el módulo es una operación que se tiene el resto de una división de un número entre otro, también llamado residuo. El módulo es buscar el residuo. Y se los digo así porque muchas veces dividimos dos números y dividimos como es ese ejemplo ahí, dividir 1000 entre 2 y decimos 500. Ese es el residuo. No, ese es el cociente, chicos. El resultado de la división. Y lo que nosotros estamos buscando es lo que sobra de cuando entra un número entero. Bueno, entonces el residuo o el módulo, que voy a hacer un cambio la próxima para hacer esto diferente. Si divido 1000, si me dicen 1000 mod 2 o 1000 módulo 2, me van a decir entonces, divido 1000 entre 2, que es el número o el módulo, me va a dar 500. En este caso, como me dio un número entero, sin decimal, de antemano ya sé que el residuo es 0. Pero si me hubiera dado, como en el caso de aquí, de Euclides, con decimal, ¿qué hago? Busco el número entero más cercano.
tomando otra vez el ejemplo de 890 dividido entre 120. Si 890 lo divido entre 20, me va a dar 7.41. Si tomo únicamente la parte entera y luego la multiplico por b o el divisor, me va a dar el número entero más cercano. Y si se lo resto o le resto a ese número entero más cercano, me va a dar el residuo. Eso es el módulo. Pero siempre les hablé del número entero más cercano. Esto ya es un poquito más exacto, ¿verdad? Porque ya cuando hablé con Euclides se lo tiene mucho más por otro lado. Pero ese módulo que nosotros tenemos, ese módulo que nosotros sacamos, es realmente, esa parte, la parte sobrante que nos decía la compañera Daniela ahora, lo que sobraba, lo que nos quedaba ahí regado, por así decirlo. Importantísimo, y se lo repito de nuevo, no se trata del resultado de una división, sino la diferencia entre el número que nos dieron y el número entero más cercano. Ese es el módulo, ese es el residuo, ese es el resto, chicos. Entonces, ese es el comportamiento que tiene el módulo, que es exactamente lo que en gran escala hizo yo aquí en este momento, un módulo. Fue en gran escala lo que hice ahí, fue un módulo. Profe, entonces el 50 es el módulo, ¿verdad? Así es. Lo podemos ver como 50 es el módulo. Podemos decir que 50 es el módulo. O el resto. O punto 40 y algo. No, 50. Ok. Gracias. 50. El módulo, porque recuerda que el módulo es buscar el residuo de una división. Lo que pasa es que aquí el ejemplo es un número entero. Entonces me va a dar 0. Sé que esta parte es tal vez es un poquillo complicada y mucha información en un solo momento. Pero ahorita lo van a ver tal vez de la forma práctica para que lo entiendan un poco mejor. Esta parte general de todo lo que estamos viendo hoy. Sí, tal vez es que el ejemplo no ayudó mucho puesto que es 0. Exacto. Ahorita vamos a ver los diferentes. Creo que vamos a verlo uno con 0 de nuevo y otro sin 0. Perdón, sin 0. Uno que es diferente a 0. Para que vean las diferencias. Y lo último que vamos a ver para hoy, no lo último del tema, pero sí para hoy, porque hay que absorber bastante información, es lo que llamamos relaciones de congruencia. La relación de congruencia, estamos hablando en la forma que se relacionan dos números. Van a dar unos números, tal vez dos partes de un número. Es un término que designa dos números enteros, A y B, por eso ustedes ven A es congruente con B módulo M, que tiene el mismo resto al dividirlos por un número natural. Bueno, aquí tenemos tres números, tres variables, A, B y M. Estas relaciones de congruencia lo que nos dice es lo siguiente. Después vemos abajo un ejemplo, 712 es congruente con 3 módulo 29. Recuerden que al final lo que estamos buscando es un módulo. Para nosotros relacionar esos números, lo hacemos específicamente con una resta. Entonces, si tenemos un A y un A que es 712 y un B que es 3 y un M o un módulo que es 29, pasa lo siguiente, 712 menos 3 nos da 709, módulo 29. Si divido 709 entre 29, me va a dar 24,4.
nosotros no usamos el decimal, usamos solamente la parte entera. Por eso aquí tenemos que si a 709 le resto la multiplicación entre 29 y 24, nos va a dar un número, ¿cierto? Sí, cierto, da 13. ¿Cuánto les da? Ya sacando el módulo, me da 13. Exacto. En este caso, Sí, por 29 y después le resté 709, le resté lo que me dio y me da 13. Ese es el módulo, ¿verdad? ajá, ese es el módulo. Ese es el módulo. Trece. Ahí está, ese fue el módulo. Esto fue lo mismo que hice que en Euclides, solo que paso a paso. Tal vez aquí, bueno, esa última parte fue lo que hice en Euclides. Pero eso es una relación de congruencia, así se resuelve. Entonces, cuando hablan en algún punto, la relación de congruencia entre los números tales y tales, siendo A tal, siendo, no sé, A12, B5 y M13. Así se resuelve, chicos. Todo lo que hemos visto ahorita ha sido para llegar a este punto, relaciones de congruencias. Ahorita igual también les traje, creo que fueron uno o dos ejemplos de esa parte de relaciones de congruencia, para que lo veamos un poco más sencillo. También les comenté algo que se llamaba ecuaciones de congruencia, ¿recuerdan? Ok, aquí me dicen así, ahí se entendí mejor. Ok, perfecto, entonces vamos a quedarnos con esta explicación. Ahorita la vamos a ver de forma práctica. Recuerden que les hablé de ecuaciones de congruencia. ¿Qué creen que vuelva a ustedes esa relación? Porque lo que tenemos ahí, acá, es una relación. ¿Qué creen ustedes que la volvería una ecuación? Algo que usted diga, es que le falta tal cosa para que sea una ecuación. ¿Qué creen ustedes que sería? ¿Qué es lo que nunca le debe faltar a una ecuación? Una variable. Exacto. Una variable que llamamos X, que es lo más usado. Eso que ustedes ven ahí se llama ecuación de congruencia. Pero esta parte simplemente se la estoy dando para que sepan la diferencia entre una relación de congruencia y una ecuación de congruencia. Pero las ecuaciones de congruencia las vamos a agarrar paso a paso, posiblemente el próximo, ya sea el próximo o de hoy en 15, depende de lo que ustedes me digan, para poderlas agarrar paso por paso, porque tenemos que usar Euclides, algoritmo de división y otras cosillas más. Entonces, por ahora, no se ofusquen por esa parte, lleguemos hasta relaciones de congruencia. Pues, pero sí, la diferencia entre una y la otra es una X que acompaña a A. Sí, compañero. José. Sí, profe. Se podría volver un toquecito aquí en relaciones de congruencia a la parte. No, ahí mismo en esa, en relaciones de congruencia. Sí, es que no entendí esta parte. Yo saco 79 módulo 29. Compañero, se Ya sé. te, se te bajó el volumen y no te escucho. No sé si seré yo. Ahí, ahora sí. Ahora sí. Ok. En esta parte me quedé corto. Yo, bueno, sé sacar el módulo 29. Entendí muy bien que es 13. Lo que no entiendo es cómo es congruente. La segunda expresión 712 es igual a 3 módulo 29, porque no sé cómo lo aplico en congruencia con 712 en la segunda, en la que está en azul, en la segunda.
que usted no soy esto. Ok. Sucede lo siguiente. Entonces, gracias. Sucede lo siguiente. Todo depende del residuo. De hecho, lo que buscamos con una relación de congruencia realmente es encontrar un residuo. No es cómo relacionar. Se llama relación de congruencia porque voy a relacionar dos números que son 7, 712 y 3. Por eso lo llamamos como relación de congruencia, pero realmente la parte de congruencia se comienza a ver hasta después en las ecuaciones. Eso es lo que sucede, compañero. Por eso no se ve tan relacional o tan congruente una con la otra realmente. Ok, y otra pregunta. ¿De dónde usted dice que 712 se le restan 3? ¿Cómo se saca? Porque ya es una constante que hay que aplicar, o hay algo que no escuché. Ok, no, es que por convención y por forma de tratamiento siempre va a ser una resta entre A y B. Eso es lo que sucede con este tipo de métodos. Es la forma, vamos, siempre se va a relacionar con una resta, eso, A y B siempre se van a relacionar de una resta, con una resta, perdón, entre A y B. Es la forma en que, de esa forma nosotros relacionamos ambas partes, una parte A y una parte A módulo B, módulo M, perdón, B módulo M. Es, no hay quite, siempre va a ser ahí una resta de A menos B. Ok, a partir de ahí yo resto y aplico. El módulo. Okay. Exacto. Toda esta parte a nivel de información es bastante, pero a nivel práctico es bastante poco, la verdad. Es bastante repetitivo. Eso es lo que sucede. Ahora, hasta aquí de lo que es eh, teoría. ¿Han logrado entender o captar la información, chicos? Para pasar a la parte práctica y explicárselas un poco mejor. Porque esta parte es más fácil entenderla con la práctica que con la teoría. Pero sí necesita que ustedes, por ejemplo, asocien ciertas cosas como las partes de un módulo, como que es Euclides, ese tipo de elementos. Es, los leo, los escucho. Cómo, cuándo saber cuándo aplica Euclides y cuándo... Profe, vieras que si no es mucha molestia, me gustaría que hagamos un ejemplo, si se puede. Si no, igual yo busco información por otro lado, Ah, no, viendo no, videos. tranquilo, tranquilo. Sí, Los ejemplos vienen sí o sí. Ajá, sí, disculpe mi ignorancia, es que quisiera repasar con respecto al máximo común, eh, mínimo común divisor. ¿Cómo es? Se me enreda, es que tengo un error con eso. Máximo común Mínimo divisor. común divisor. Máximo común divisor. Ajá. Tal vez si podemos hacer un ejemplo, cómo se hace, para También, recordar nada más. también. Sí, Lo que se vamos a puede. hacer, vamos a sacar el máximo común divisor por medio de Euclides, para que lo vean más sencillo. Es que con el método normal a veces se ve, llega a ser más tediosillo, pero ya lo vamos a hacer. Lo que ocupa simplemente es que ustedes sí, hasta cierto punto lograran diferenciar Euclides, logaritmo de división, cómo se hace un módulo, para entrar ya a la parte práctica, que es la parte donde realmente se logra apreciar esta parte de la información. Porque sí sé, porque a mí me pasó cuando llevé lógica algorítmica, que era bastante información que tendía a confundirse. Por eso siempre trato de traerles por lo menos un par de ejemplos. Vamos a comenzar primero con algoritmo de división. Luego pasamos al módulo. Luego pasamos al máximo común divisor, que es el algoritmo de Euclides. Y de último a la relación de congruencia. Vamos a ir paso a paso.
para llegar. Entonces, por ahí, tranquilos. Esto es para hacer ya un repaso general de todo lo que hemos visto hoy. Entonces comenzamos, chicos. Ocupo sacar el dividendo. El dividendo es A. Y me dice que la fórmula es, la que la tenemos arriba, A es igual a B por Q más R. Entonces, si yo tengo B, Q y R, que es, posiblemente se los van a dar de esta manera de una vez. B por Q, que es 45, más R, ¿cuánto les da? Alguien que nos pueda sacar ahí rapidito el cálculo. Profe, da 25.605. 25.605. Eso es lo que hacemos. Yo les dije, una forma, ahí está la combinación lineal que les hablé anteriormente. Y les dije que eran únicos. Entonces, si yo vuelvo a usar ahora el 25.605, para sacar el residuo, me debe dar sí o sí 90. ¿Recuerdan cuál era la forma de sacar el residuo? No sé si alguno recuerda. La fórmula que vimos ahorita antes. Ajá. Oh, Esa fórmula, a ver, decía R igual a A menos BQ. esa misma. A menos B, que es 567 por Q. ¿Así era, compañera? Sí. Ok, ese resultado, ¿cuánto nos da? Ay, el que sigue porque no tengo calculadora acá. Ok, no sé qué nos puede soplar ahí. Da 90, profe. 90. Entonces, sí, esa combinación de números sí o sí van a tener este residuo, va a tener sí o sí ese cociente, esa B y esa A, ese divisor y ese dividendo. Por eso les hablaba lo anteriormente conforme esta parte del logaritmo. Porque Euclides lo puedo poner de esta forma o de esta otra forma. Principalmente, pues eso lo vamos a ver más que todo para las ecuaciones de congruencia. Esta forma. Si tienen que aprenderse una fórmula de estas, apréndense la del residuo. Si tienen que aprenderse una. Esa es la que es vital. Pero él decía al principio, residuos son lo principal. Sí, compañera, Daniela. Disculpe, profesor, eso del A 500, bueno, 567, 45 y así, ¿eso es lo mismo del cuadro? Es lo ¿O el mismo, cuadro es algo diferente? ¿no? Es lo mismo eh, de esto. Pero se puede poner como si Ah, de fuera Euclides Euclides. también. Ah, ok. Pero si Por- yo hago esas fórmulas, hace el método Euclides también. Con mis Es que si el Euclides. cuadro, si usted lo ve, es un poco confuso. Ah, sí, el cuadrito sí es un Al poco. principio es un poco. Ese cuadrito de acá. Sí, es un Ah, poco sí. confuso porque usted ve como se no sabe dónde sacan las cosas. Entonces, ahí lo lineal es más como, pienso yo. Es que tal vez vamos a hacer una cosa. Es que originalmente Ujú. Euclides no lleva esta parte. Ah, solamente en Euclides por general solamente se ponen los resultados. Yo no tengo esa forma ahí para saber y poderme guiar y no poner un montón de información regada por todos lados. Pero Euclides no, esa parte no la lleva. Ahorita lo vas a ver un poquito mejor. Listo. Módulos. El módulo que nos vamos a centrar es este que está acá.
Porque el primero es un ejemplo en cero. Les dije que el módulo era un residuo, ¿verdad? O es la búsqueda de un residuo. Que lo sacamos con la división de esos dos números. Siempre en esa manera. Podemos decirle B y M para que se nos parezcan un poco a relaciones de congruencia. Cuando hago esa división de 678 dividido entre 10, ¿cuánto nos dan? ¿Qué número les da a ustedes? 67.8. Ok, sí, nos da 67.8. Les dije a ustedes anteriormente, perdón, para hacerlo diferente, nosotros tomamos únicamente la parte entera. Esa es la parte que a nosotros nos interesa. Porque lo que nosotros andamos buscando es cuál es el valor de ese punto 8 en números. Entonces nosotros agarramos este y andamos buscando del valor exacto del punto 8. Entonces aquí hacemos el siguiente. Si venimos, vamos a hacer una cosa entonces, para tal vez hacerlo un poco mejor. Si tenemos el 67, solamente 67 nos va a dar el número entero más cercano. Entonces, si 67 lo multiplico por 10, me va a dar un número. Y ese número que me da aquí, no se lo voy a decir, 670. 670. Ok. Y si a 678 le resto los 670, me va a dar justamente el valor real de ese 1.8, que en este caso sería 8. Eso fue el módulo. No sé si así lo aprecian un poco mejor. Sí, Daniela. Entonces, ese procedimiento se realiza en todos los módulos, no hay excepciones. En todos los módulos se realiza. Y es el mismo procedimiento interno que hacemos en Euclides para sacar el Sí. residuo. Gracias. Ok. Listo. Eso es el módulo. Ahora sí, porque se ve un poquito más separado. Tal vez pueda ser un poco más fácil de entender. En este caso coincidió que fuera 8 y 8. Para este caso. Pero no precisamente va a ser 8. Ese 8 puede haber sido 14 en unidades, por así decirlo. Eso sí, ténganlo bastante claro. Si esto hubiera sido, no sé, un 9, me hubiera dado a la hora de dividir, me hubiera dado 75.3. Es decir, que aquí tenía que haber hecho 75 por 9. 75 por 9 me hubiera dado, bueno, en este caso no supe correr bien los números, pero igual me va a dar, en este caso, igual 3. Pero no es una regla. No siempre va a ser así. Todo depende de lo ajustado que sea el número.
Vamos a probar con un 12. A ver si me da con esto. Porque sí se da que sean diferentes. Me da 672. Y si ustedes ven 678, 678 menos 672 da 6. Pudo haber sido otro número, pero no siempre, no se confíen si les da aquí, como el caso que vieron anteriormente, que me dio 8 y luego me dio 3 y aquí coincidió. Eso no siempre se da. Ahora, si les doy este, ¿cómo lo harían ustedes? Profe, da Sí, 0.67. 0.67. Aquí hay otra pregunta que hay que hacerse. ¿Alcanza 8 en 12? No. Una vez, sí, una vez. No. Perdón, 12 Ah, en 8. 12 en 8, ¿no? No, no alcanza. Eso da 0. 12 no entra en 8. Pero si yo hago esto, perdón, volví a escribirlo igual. Cambia la cosa. Cambia la cosa. Pero ustedes no pueden hacer entrar a 12 en 8. Es imposible. Sí, ahí da 1.5. ¿Cómo, compañeros? Perdón. 12, 12 entre 8 a 1.5. Da 1.5. Es decir, que nos va a sobrar, al final van a ser 4 los que nos van a quedar. Sí, correcto, el módulo es 4. Entonces, por ahí, se los puse por eso, porque a veces, como ya sabemos que es un número dividido entre otro, ahí le paramos. Eso no se puede hacer. Porque en Euclides lo van a ver veces, o se puede dar la particularidad de que 8 tenga que dividir a 12 y no se puede, le damos vuelta. Pero tenemos que justificar eso. En este caso, de esta manera. Ah, ok, profe, pero si me lo ponen así sin un problema, yo tengo que darle vuelta. O nada más justifico que no se puede realizar porque no sirve. En una tarea como hago. Lo primero que harías, revisar las opciones. Luego, cuando las hacía, cuando mi profesor las hacía, nunca me salió una de estas. Pero realmente, a como está planteada aquí, no la puedo hacer. 12 no entra en 8. A como está el planteamiento ahí. Pero, como les digo, no les va a aparecer una pregunta de esas. Es un punto polémico. Porque hubieron momentos que yo hice de esta manera hasta aquí y los resultados no estuvieron. Y hubieron otros que sí estuvieron. Entonces, es más que todo leer el enunciado bien, para que nos dé los límites. No me he fijado que el ejemplo que tenía allá es el mismo ejemplo que tenía aquí. Con razón se me parecían tanto. Pero vamos a ver.
Vamos a hacer esto y luego hacemos otro, si no ya aquí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a brincarnos este. 420 dividido entre 3456. Entonces, eso que está ahí se puede dividir. No, profe, es como el ejemplo que usted dijo ahora. Exacto. Exactamente como ejemplo. ¿Qué pasa? Entonces, el cociente va a ser cero. Yo no voy a hacer esa operación, no la puedo hacer. Y si yo no hago esa división de residuo, voy a tener los mismos 420, porque no la hice. ¿Y qué pasa? Que en la siguiente línea ya les cambié de lugar. Exactamente lo mismo que hice en el ejemplo pasado, simplemente que en Euclides. ¿Por qué? Porque no es realizable esa división para sacar un número entero mayor a cero. Porque el residuo debe ser mayor a cero, pero mayor o igual a cero, pero menor a b. Por eso era tan importante ver la teoría. No sé si lograron entender cómo justifiqué a nivel matemático ese cambio de lugares. Profe, entonces ahí yo puedo continuar con el problema. A partir de ahí yo puedo continuar bien. Claro, pero no entendí esta R, esta 420. Compañeros, se te fue el audio el último, no te logré escuchar. Esta R de 420, ¿me la podría explicar de nuevo, por favor? Ok. Les dije anteriormente, 3456 no entra en 420. Jamás la voy a hacer entrar, ni una sola vez. Entonces, como no puedo realizar esto, mi cociente es cero. Porque mi cociente debe ser igual o mayor a cero. Si yo meto, o trato de meter 3456 dentro de 420, no voy a poder. Si no puedo, ¿cuánto me está sobrando? 420 de nuevo. Así, compañero. No sé si lo apreciaste de esa otra manera. Sí, profe. Y ahora yo, a partir de ahí, de esto que se nos acaba de decir, de este 420, puedo continuar desarrollando el problema. Puedes continuar el problema normalmente. Ok. Porque sí, recuerden que luego les dije otra cosa. Cuando se hace Euclides, después que se hace la división, B se vuelve mi dividendo y R mi divisor. Ahora, igual puedo sacar el módulo. sacas todo normalmente. Si divides 3456 entre 420, les va a dar 8, creo. Me confirman. Bueno, 8.90 y algo, creo que tiene que darles. Me van confirmando los que tienen calculadora ahí. Sí, profe. 8. Ok. Listo, entonces. Nosotros agarramos únicamente la parte entera, o sea, 8. Si multiplico
420, que es el divisor, por 8 me va a dar el número entero más cercano. ¿Cierto? Vamos a ver. Ese número, mira, lo borré. Ese número exactamente que me está poniendo es 3000, es 3360. Y si a A le quito esa cantidad, ¿cuánto me queda? 96. 96. Ese es el residuo. O sea, el módulo. Fue un módulo que sacamos, ¿cierto, compañero? Ok, entonces ese módulo es correcto. ¿Cómo, compañero? Este módulo que sacamos, este 96, Ajá. es correcto, entonces. Es correcto. Legítimo. Ok, sí, no quiere decir que si la división me da menos de 0, yo ahí paro. O sea, no tiene módulo. Nada más prácticamente que se invierte. La división se invierte y ya no divido 420 entre 3452.56, sino que divido 3456 entre 20, prácticamente. Prácticamente. Es así, ¿verdad? Prácticamente, como lo has dicho. Entonces, ahora B pasa a ser A y R pasa a ser B y se vuelve a aplicar. Tal vez en el otro se un poquito más confuso porque les ponía la acción acá de lo que se iba haciendo, pero era simplemente para poder ver por qué se llegó a ese número. Ahora ya como ustedes tienen un poquito más claro el concepto, entonces lo puedo omitir. Si divido 420 entre 96, ¿cuánto me está dando? Chicos, 4.3 me dicen acá. Yo en lo absoluto, yo no estoy verificando lo que ustedes están haciendo. Ustedes están haciendo este Euclides. Así que confírmense entre ustedes mismos. Bueno, pero entre todos vamos confirmando. ¿Sí les da 4.3 a todos? Sí, correcto, profe. Ok. Igual, tomamos únicamente la parte entera. Voy a dejarlo aquí, entre paréntesis, un momento para explicarles una parte. Reexplicarles una parte. Únicamente tomamos el 4, ¿verdad? ¿Y cuál es el residuo ahí? 384. Ese es la división, el número entero más cercano, 384. Ajá, perdón. Sí, 384 es el número entero más cercano. Ese es el número entero Ok. más cercano. Ok. Menos 420. Ya aquí, 36. Aquí me están confirmando en el chat 36. Ese es el residuo. ¿Qué pasa, chicos? Aquí, por eso dejé el 3 puntos entre paréntesis. Es que este 3.3 que vemos ahí, a nivel de unidades, son 36 unidades. Eso es lo que sucedió. Ese es el residuo. Por eso les decía, hay que ver cuánto nos da. Ok, vamos a ver, pasamos. El 96 pasa a ser A y 36 pasa a ser B. En esta, ¿cómo nos va dando ya? 2.6 da. 2.6. Tomamos únicamente el 2
¿Y el residuo? ¿Cuánto es el residuo, chicos? 0.75. 0.75. ¿Seguro? Residuo 24, ¿no? 36 por 2 es 72. Sí, no, perdón, profe, muy mal. Esos son los cuidados que hay que tener, sí, es 24, como dice el compañero. Esos son los cuidados que tenemos que tener con respecto a Sí, 24. Euclides. No creo que nos dé, vamos a insertar otra fila por aquello. Por lo menos una más. 36 y 24. Ustedes me dicen, ¿cuánto es 1.5. 1.5? Sí. Que tomamos el 1 nada más. ¿Y el residuo? Sí, van 8. 8. Perdón, 12. Sí, 12. El residuo es 12. Recuerden que como aquí estamos multiplicando por 1, es como que dijera 36 menos 24. Y 24 entre 12, que ahí no hay que hacerle mucho, nos alcanzan 2 veces. ¿Cierto? 12 por 2, 2 24. veces. 2 veces, sí. Y aquí no tenemos residuo, ¿cierto? Sí, hasta ahí llegamos. Residuo es 0. Hasta ahí llegamos. Ahí terminó Euclides. ¿Qué fue lo que les dije? ¿Cuál era el máximo común divisor en Euclides? Si no me equivoco, era 12. Es 12. El número anterior al residuo 0. Ese es el máximo común divisor. Ese máximo común divisor, después más adelante le vamos a llamar D, la letra D. Pero por ahora es máximo común divisor. ¿Lograron entender el...? Sí, dime. Y el módulo, entonces es igual, ¿verdad? 96, es el primero que sacamos. Ese fue el módulo. Ese fue el módulo. Es que el módulo realmente es el módulo que sacamos aquí. Radica en el hecho de buscar el resto. Más que todo. Entonces, por ejemplo. Profe, entonces el módulo real de la expresión 420 entre 346 es 420, el módulo, o no, más bien es 96. No, en este caso, en la primera línea, sería 420 porque no alcanza. Por eso fue que le dije aquí lo hice de esta manera. Porque no alcanza. No alcanza ni una sola vez. Por eso es que en Euclides le damos vuelta. Y si vemos, es como el módulo. Es una forma de buscar el resto. Entonces, este es un módulo y es un resto. Por eso es que les hago esa comparación. Si me dicen, por ejemplo, 3456 módulo 420, voy a llegar a 96. Es una... Ok, entonces, módulo 420, 3456 no tiene módulo. No tiene módulo. Así es. Ok. No tiene Profe, módulo. entonces en pocas palabras, todas estas expresiones en R son módulos, Son ¿verdad? módulos. Que van saliendo. Exacto.
lo podemos apreciar como un módulo. Les dije anteriormente que Euclides permitía algo y es hacer una combinación lineal del algoritmo de división. Es decir, que Euclides, si yo sustituyo con estos valores, es la expresión lineal que nos hará Euclides. Si lo hago en términos de R, por así decirlo, perdón, dice que en términos de R, cuando R es 96, es igual a A, que es 3456, menos B, que es 420, perdón, 420 por el cociente, que es Q, es 8. Hagan esa operación y les va a dar 96. Ahora que me preguntaron una forma de comprobar, puede ser esta. Pero claro, si Euclides le dio mal, por eso es la necesidad de estar bien seguros, y si no están seguros, vuelvan a hacer Euclides. Es la mejor forma de hacerlo. Pero Euclides es súper eficaz y eficiente para sacar máximo común divisor. Hicieron la comprobación, da 96. 96, y esto es lo mismo a la hora de resolverse. Tienen que meter el paréntesis, ¿verdad? Al 8. Algunas calculadoras, no si se los ponen corridos, no les va a dar. Sí, profesor, correcto. Da 96. Da 96. No me estaba dando si no le metía al paréntesis. Sí, es que hay calculadoras que por alguna razón, si usted no le pone el paréntesis, se le olvida la prioridad. Entonces está diferente. Eso es lo que sucede. Y esto lo puedo hacer con cada una de las líneas. Lo puedo hacer con esta, lo pueden hacer con esta y lo pueden hacer con la siguiente y con todas. Y se va a cumplir esa ley, esa regla. Ahora les pregunto, ¿lograron entender mejor Euclides ahora, haciéndolo sin las operaciones adicionales? ¿O todavía tienen alguna duda? Está muy claro, profe, para mí. Ok. Entonces, como les decía, pueden comprobarlo con las demás líneas. Los pueden comprobar con las demás líneas y ya van a ver que siempre les va el resultado. O si la ponen en términos de A, les va a dar el resultado siempre. Por eso es súper eficaz Euclides, con máximo común divisor y para la colocación de combinación lineal. Bueno, se los comenté anteriormente, es que es más difícil ver lo teórico que ver lo práctico. Porque teórico es bastante información. Sí, compañero. Hay una mano levantada, profe, hace rato, me parece. Ok, déjame ver, no me he fijado. ¿Quién tiene la mano levantada? Que abra el micrófono. Profesor, yo, disculpe, Sí, como siempre. tranquila. Quería consultarle cómo era para sacar el residuo con el A, el B y el Q. O sea, ¿qué operación era? Para sacar el residuo, Sí. esta que está aquí, a la par. R es igual a A menos B por Q. Ah, ok. Entonces, en cada una, entonces hago esa operación y me va a salir la R. Y te va a salir R. Y la R te va a coincidir con estas líneas de acá. Ok. Pues aquí les puse 96 es igual
a toda esta expresión, que es la sustitución de esto. Y les dije, sáquenlo a ver si les da igual. Ok. Chicos, no sé. O sea, en todas las líneas tiene que haber 96. No, vamos. En esta O línea va, diferente. en esta línea va a ser 96. R va a ser 96. En esta línea va a ser 36. En esta va a ser 24. En esta Ah, 12. ok. Cada una según el valor que tenga. Entonces, aquí, si lo vas a hacer con esta línea, los valores van a ser 96 menos 36 por 2. Y tiene que dar 24. Chicos, si en algún momento ustedes ven que tienen la mano levantada y no me doy cuenta, háblenme, porque a veces se me va. Se me va la jugada y no me doy cuenta. O un compañero, cada vez que tengo un compañero ahí en la mano levantada y no ha aclarado dudas, por favor, digan, para poderles ayudar. Les pregunto de nuevo, ¿le está quedando un poquito más claro, Clides? Esta no va a ser la última vez que lo veamos, eso sí, tranquilos. Lo que lo vamos a tener que ver más adelante también con ecuaciones de congruencia. Yo sí, profesor, lo que me queda más claro lineal más que el cuadro. Sí, sí, te va a quedar más claro, pero para sacar el lineal vas a necesitar el cuadro. Entonces ahí El cuadro. Ah, vas a bueno. necesitar el Entonces cuadro. con la práctica, sí. Con Es la con práctica. práctica se aprende. Sí, sí. Voy a ver si tengo algunas prácticas ahí también de esto y se lo estoy pasando, como les pasé también las de cuantificadores y silogismos que tienen en la sesión de sesiones virtuales de apoyo. Voy a ver si tengo algunas ahí para ayudarles también. Ok, vamos. Mira que ya tenía de nuevo. Relaciones de congruencia. Relaciones de congruencia. Las relaciones de congruencia fue lo último que vimos. Y con razón se me estaban pareciendo las que tenía ya porque eran las mismas. Ok, 1280 es congruente con 231 módulo 10. Recuerden que hacemos la relación de una y otra a través de una resta entre A menos B. A menos B. A menos B, en este caso, ¿cuánto nos va dando, chicos? Da 1049. 1049. Sí. Sí, profe. 1049. Ok. 49. Ustedes son los que van haciendo las operaciones, si les soy sincero. O sea que yo realmente no le estoy poniendo cuidado a los resultados. Entonces, a ese 1049 le vamos a sacar el módulo 10. 104.9. 104.9. Ese sería, Esa es la división. ok, la división sería 104.9. Y el 9 no lo vamos a usar, ¿cierto? Exacto. Ahora sí, 1040 menos. Sí, 9. ok. Módulo sería 9. ¿Cuánto sería? 9. 9. Vamos a ver. Sí, Eso porque quiere decir sería que sería 1049 menos el resultado de multiplicar 104 por 10, ¿verdad? Y les da 9, chicos. claro. ¿Sí? Y más Sí, sí, me da 9. da 9. Ok, Sí, perfecto. correcto. Eso fue un módulo.
Eso fue, pero una relación de congruencia. Y todas hacen exactamente iguales. No hay una pérdida. A menos B, luego el módulo, para sacar el módulo, necesito saber el cociente. Ese cociente lo multiplico por el divisor y se lo resto al resultado de mi resto. Pues eso sería. Chicos, ¿me escuchan? Profesor, vieras que no le escuchaba, ya ahora sí. Ok. Si es que algo pasó Sí, ahora sí. en el Teams y quedé así como perdido por un momento donde me parpadeó toda la computadora. Pues lograron entender esta parte de las relaciones de congruencia, cómo se van haciendo. Sí, profe, yo prácticamente veo lo mismo. La única diferencia es entender que hay Es, que restar al principio, ¿verdad? Y después todo es igual. exacto, es un círculo. Todo es un círculo. Todo lo que vimos hoy es repetitivo. Y cuando lleguemos a ecuaciones de congruencia, es repetir lo mismo, solamente que por una línea diferente. Pues entonces, no sé si queda alguna duda sobre este tema, algo que no tuvieran claro, en que les pueda ayudar. O si sí, por lo menos la teoría y las formas prácticas hasta ahorita las lograron entender bien. Me gustaría que me indicaran. Sí, profe, muy claro, gracias. Ok. Igual los demás compañeros. Me parece fácil. Ok. Entonces, igual recuerden que pueden pasarme un mensaje al correo, porque la vez pasada yo les hice llegar un correo a todos, si no me equivoco. Y ahí lo pueden buscar y si tienen alguna duda de un tema específico, ahí me dicen, para poder ayudarles por ahí. Chicos, por lo que sería este tema, para el día de hoy, con eso terminaría. Les agradezco mucho a todos que se hayan quedado, que estén tan pendientes de estas sesiones, se los agradezco mucho. Espero que estén siendo de ayuda para todos ustedes y también para los que ven las grabaciones. Y también que tengan un buen éxito conforme entender este tema. La próxima semana vamos a entrar ya de lleno a ecuaciones de congruencia. Ahí lo vamos a ver en separado para que no se nos haga mucha información. Entonces, les agradezco mucho. Voy a dejar de grabar.